¿Tienes alumnos extranjeros y quieres conectar con ellos? Quédate y te cuento mi experiencia con alumnos que no hablaban mi lengua nativa. ¿Qué tal estáis? Hoy os quiero contar cómo conseguí conectar con alumnos que no hablaban ni francés ni mi lengua nativa, español, cuando les estuve dando clases en los Alpes y qué fue lo que me motivó a hacerlo. En primer lugar, deciros que tenía un grupo que estaba compuesto por ingleses y otro grupo que estaba compuesto por un inglés, personas de Sudáfrica y una chica de Taiwán. En este caso, las lenguas de referencia eran diferentes, era inglés por un lado y chino por otro, aunque la chica de Taiwán también hablaba un poquito de inglés, pero su ritmo de aprendizaje era diferente. Ella tenía otra lengua de referencia y no comprendía muy bien las estructuras del francés o cosas como, porque por ejemplo en francés hay dos partes de una negativa o negativas que significan cosas diferentes. Vi que la chica se empezaba a sentir un poco desplazada, no se comunicaba mucho con el resto de sus compañeros y además cuando estábamos en clase su ritmo de avance era muy lento porque no llegaba a entender las cosas ni aunque se las explicaran en inglés. Ella no entendía cuál era el funcionamiento o la dinámica de la lengua francesa. Esta chica tenía más o menos mi edad, ¿vale? Era una chica de 20, creo que tenía 27, 28 años y poco a poco noté que se iba desenganchando del aprendizaje, se sentía incluso un poco incómoda, yo notaba su lenguaje corporal, estaba como apartada, siempre se sentaba separada, estaba apartada, se sentía quizás incomprendida y algunas veces cuando me dirigía a ella para que, bueno, en alguna actividad, pues para que hiciera alguna cosa o para que contestase algo, yo intento ser muy dinámico siempre y provoco que los alumnos hablen muchísimo, ¿no? Más en repetición muchas veces. Entonces me daba cuenta de que ella enseguida se ponía roja, su cara era de decepción, sus gestos eran un poco casi de frustración, ¿no? Así que me di cuenta de que se estaba empezando a sentir infravalorada en la clase o no sé, no se sentía bien. Decidí empezar a aprender yo un poco de chino. La experiencia fue realmente desastrosa, pero eso me dio digamos, un comodín para atraer la atención de esta chica. Un día en una pausa dábamos clases de 3 horas, ¿vale? En la escuela de idiomas y bueno, siempre hacíamos una hora y media, una pausa de 15 minutos para tomar un café y otra hora y media aproximadamente. Entonces, un día, después de varias semanas dando clase, me presenté en la zona de la cafetería y me dirigí a la chica diciendo cosas en chino, pero vamos, con un nivel de chino horrible, porque nada más que había aprendido con unos tutoriales de YouTube a decir cosas como me llamo Álvaro, quiero comer salsa de tomate, cosas así, que no tenían demasiado significado, pero bueno, estaban ahí. Mi pronunciación era mala, ¿qué más da? Entonces la chica se sorprendió y enseguida se interesó y vamos, enseguida me preguntó en plan, pero ¿estás aprendiendo chino, eh? Y bueno, la cosa es que empezamos a hablar, le empecé a contar cómo estaba haciéndolo, que lo estaba haciendo solo, que me parecía muy difícil, que me sentía muy torpe. Pude, con la dificultad, ¿no? Hablando un poquito yo en inglés, ella intentando comprender lo que yo le decía en francés, pues tuvimos esa pequeña conversación en la que descubrimos que bueno, teníamos cosas en común, ¿no? O yo provoqué que ella sintiese que teníamos cosas en común porque quería eso precisamente, que ella se sintiese... Eso es lo que me pasa a mí en tus clases de francés, que no entiendo las cosas, no sé por qué son así. Y yo le empecé a preguntar cosas de chino, empecé a decirle, ¿y cómo hacéis las preguntas? Porque ponéis un wa al final y eso por qué, yo no lo entiendo. En francés ponemos un símbolo, en español también. Bueno, el caso es que con esa pequeña tontería, ese pequeño gesto, la chica se empezó a sentir muy interesada, el resto de compañeros empezaron también a reír un poco, ¿no? Porque yo pronunciaba, ella no entendía lo que yo decía, yo intentaba volver a pronunciar y era un desastre, me decía, ¿has preguntado esto? Y era, no, nada que ver. Y bueno, cometí muchísimos errores, a ella le hacía mucha gracia, el resto de compañeros se rían un poco también de mí, ¿no? Así, con esa pequeña tontería conectamos muchísimo y eso se transmitió también en las clases de francés, en nuestras clases de francés. Fue, yo creo que la clave
para conectar con esta alumna. Empaticé con ella, me di cuenta que lo estaba pasando mal, entonces yo me expuse a esa misma situación que ella estaba pasando. Empecé a interesarme por su cultura, sabiendo que era muy diferente, ¿no? Si ella tenía dificultades para aprender francés, pues yo, como profesor de francés, me iba a interesar por su cultura y a ver qué tal. Entonces ella comprendió que yo también lo pasaba un poco mal, pero que no necesariamente era algo malo, sino que es algo normal. Y así se lo vendí como que era, vamos, se lo vendí, se lo mostré como algo que era normal, como una cosa que ocurre siempre cuando estás aprendiendo una lengua que es tan diferente de la tuya y que no pasa nada, que hay que reírse, que para eso está, ¿no? Que las clases de lengua no son el instituto, no es el colegio donde el profesor te regaña o nada. Que estás haciéndolo mal, no pasa nada, estás ahí para eso. Que estás haciendo, yo qué sé, el ridículo, pues es que es normal, es que estás hablando como si fueras un niño pequeño, entonces es algo muy normal. Y ya está, y es lo que buscamos, ¿no? Una clase de idiomas. Esto es lo que os quería contar. Simplemente quería aconsejaros, en cierto modo, si os encontréis en alguna situación como esta y veis que un alumno se siente mal, intentad averiguar por qué se siente mal y, no sé, si tenéis la oportunidad, pues exponeros vosotros también, o vosotras, a esta situación por la que está pasando el alumno y que él lo vea, que él vea cómo vosotros resolvéis el problema. Al fin y al cabo sois profesores, sois un modelo a seguir y, no sé, como modelo a seguir, pues el alumno te va a ver cómo lo haces tú y va a intentar reproducir esa forma de solucionar ese problema en su caso, ¿no? Es lo normal, es lo que pasa en las escuelas o siempre que tenemos un modelo de referencia. El profesor es un modelo de cómo aprender. Si el alumno ve que tú estás intentando aprender una cosa y lo haces de una manera, él, mientras está aprendiendo tu asignatura, francés o inglés o lo que sea, matemáticas, pues va seguramente a copiar ese modelo y en tus clases va a seguir esa forma de aprender. Es una pequeña estrategia de la que me he dado cuenta simplemente porque me he expuesto me he expuesto o porque me ha caído esa situación, ¿no? En uno de mis grupos. De verdad, creo que es importante empatizar con el alumno. No hay que, si no sabe, si no es capaz, no pasa nada. Algún freno tiene que tener y de alguna manera tenemos que poder nosotros quitar el pie de ese freno para que el alumno progrese. Es nuestro trabajo, ¿no? Lleva tiempo, pero se puede hacer y además es una experiencia interesante. Bueno, yo además aprendí un poquito de chino, luego me rendí porque no he podido continuar, es una locura y no tenía tiempo suficiente para ponerme con ello, pero durante un tiempo pues estuve haciéndolo y cada día le llegaba con una palabra, no, enséñame a pronunciar esto, enséñame a pronunciar lo otro. Y bueno, fue divertido. Incluso hoy, después de ya algún tiempo, seguimos manteniendo contacto por email, nos escribimos en francés, es muy, muy divertido. Nada más, esto es lo que os quería contar. Espero que si os ha pasado alguna vez que podáis contármelo en los comentarios o que podáis dejarme algún escrito por ahí para ver cómo os ha parecido, cómo lo habéis resuelto vosotros y no sé, de qué forma empatizáis vosotros con vuestros alumnos. Me parece bastante interesante ver cómo resolvéis ese tipo de conflictos cuando encontréis un alumno que se separa del grupo. Al final es un conflicto de grupo que bueno, como profesores seguramente os habrá tocado remediar alguna vez. Podéis contárnoslo y espero que toda la información que recopilemos nos sirva a todos para nuestro futuro. Un saludo, gracias por estar ahí y hasta la próxima.